hermosa presencia de Dios en esta mañana, en este lugar. Como decía el pastor Sergio, con mi esposa hace unos meses que estamos congregándonos aquí, casi un año. Vinimos a acompañar a nuestro tío Martín Cetraquián, que ahora está en la presencia del Señor, que él iba a venir vino un día a dar un testimonio, y bueno, aquí seguimos viniendo después los domingos. Para aquellos que, hay muchos que nos conocen, pero muchos que no. Con mi esposa, estamos casados hace 40 años, tenemos 4 hijos, 2 nueras, un yerno, 3 nietos, todos en el camino del Señor, sirviéndole en diferentes lugares. Así que esa es nuestra mejor carta de presentación. Y por mi lado, desde muy pequeño, asistí a la iglesia. Y mi esposa, se convirtió en su iglesia a los 6 años, ella sola, que lo invitaron los vecinos. Después llevó a la iglesia a sus hermanos, se convirtieron. Su hermano es pastor ahora en España y su hermana también está sirviendo al Señor. Luego se convirtieron sus padres y sus abuelas. Y nos casamos y estuvimos sirviendo durante muchos años al Señor. Y a raíz de la enfermedad de uno de nuestros hijos, Leandro, que muchos lo conocen, a los 2 años él tuvo un craniofaringioma, que es un tumor en el centro del cráneo, que fue operado, una operación de 9 horas, y al año siguiente se le volvió a formar, pero con la secuela que él perdió la vista. Y fue un proceso difícil, pero al año siguiente se le volvió a formar el tumor y tendría que pasar por una tercera operación. Esto fue cuando tenía 2 años, 3, y a los 4 habría que operarlo de vuelta. Y la verdad que era una prueba tan fuerte. Y un pastor conocido nuestro nos invitó a su iglesia, que estaban haciendo una jornada de una campaña de un mes, y estaban con una cadena de oración y ayuno, y nos hicieron pasar al frente para orar por la vida de él. Nosotros estábamos ahí como acompañantes de Leandro, pero sin conocernos tanto en la congregación, pasaron 50 líderes y pastores de la iglesia y oraron por él y por nosotros. Y en ese lugar yo sentí una palabra: quiero que me sirvas, ¿no? Y yo dije: Señor, si yo te serví toda la vida, decía las cosas normales que hace todo joven en una iglesia, ¿no? De ser maestro de escuela dominical, estar en la alabanza, tuve un grupo musical, dirigía y colaboraba con los jóvenes, era miembro de la comisión directiva de la iglesia, que era como los diáconos de la iglesia bautista a los 22 años, o sea que había servido a Dios toda mi vida y mi esposa también. Pero veo que Dios es como de pocas palabras, ¿no? Cuando dice algo, dijo eso y no escuché ninguna voz más. Y cuando volvíamos en el auto, le dije a mi esposa, estábamos en silencio, mira lo que me pasó. Le digo, sentí esta palabra, y ella me dijo, yo sentí la misma palabra, ¿no? Y después de eso nos empezamos a capacitar más, entramos al seminario y tuvimos un llamado pastoral, fundamos iglesias, Dios nos bendijo mucho. Fuimos a lugares que nunca imaginábamos que íbamos a poder llegar y bendecir. Pero esa es otra parte de la historia. Pero realmente puedo decir que el Señor es fiel, que siempre Él nos ha bendecido y que Él siempre está a nuestro lado. Así que esto es como para que nos conozcan un poquito. Y el tema que pensaba en esta mañana compartir con ustedes es cómo enfrentar el desánimo. Porque es la realidad que nosotros, si bien somos creyentes o cristianos, o muchos están empezando a venir por primera vez, vivimos ¿dónde? ¿En el cielo? ¿Dónde vivimos? En la tierra, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Que hay en la tierra? Aflicción. ¿Hay problemas? ¿No? ¿Tiene algún problema? Tenemos doble ciudadanía en realidad, porque por un lado tenemos nuestra nacionalidad de acuerdo al país donde nacimos y se nos da nuestra partida
de nacimiento, un registro que se inscribe, y también somos ciudadanos del cielo, porque ahí también hay un registro, ¿no? En el libro de la vida también está anotado nuestro nombre. Pero bueno, todavía estamos en la tierra, así que estamos expuestos a los contratiempos, las dificultades, el desánimo. Y estaba pensando cómo definir el desánimo. ¿Qué es el desánimo? Y encontré más o menos una definición que fui armando, que es la pérdida de la esperanza, el entusiasmo y la motivación para hacer o enfrentar algo. Tiene que ver el desánimo con una pérdida de algo. Puede ser la esperanza, el entusiasmo y la motivación, pero pensaba, qué grave es perder la esperanza, porque de alguna manera la esperanza es la condición de una persona que está esperando que suceda algo bueno, que de alguna forma las cosas mejoren con el tiempo. Pero si una persona pierde la esperanza, está sin futuro, ya no espera nada de la vida. Y esta es una condición que afecta a cristianos, no cristianos y a las personas que viven en este mundo. La Biblia nos habla de la esperanza como un ancla del alma. Mira lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículos 18 y 19. Tengamos un fuerte consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. El ancla se usa para darle firmeza a una embarcación para que no se mueva en un lago, en un río, en el mar. Y también, de alguna forma, nos está diciendo aquí el autor a la carta de Hebreos que la esperanza es como un ancla que nuestra alma necesita para estar firme en medio de las dificultades y las tribulaciones. Ahora, ¿qué pasa con la persona que pierde el ancla de la esperanza? Es como un barco que va a la deriva. ¿Cómo es el desánimo? Algunas características es que es universal, de alguna forma todos se desaniman, es recurrente, puede sucederle más de una vez, no es que una vez uno se desanima, después sale y nunca más le puede suceder, es altamente contagioso, cuando otros están desanimados usted puede desanimarse, y los más grandes hombres de la Biblia, grandes hombres de Dios, súper espirituales, súper creyentes, padecieron el desánimo. Moisés padeció el desánimo cuando estaba liderando al pueblo, a tal punto que estaba tan cansado que en un momento le dice, Señor, quítame la vida, ya no quiero seguir viviendo. Job también lo padeció en medio de todas esas pruebas, también le pide al Señor que le quite la vida. Elías, que era una persona que era un campeón en cierto aspecto, porque él había enfrentado a los 400 profetas de Baal y de golpe, ante una amenaza de muerte, se recluye solo, que también es una de las peores condiciones para la persona que está desanimada, se mete en una cueva y dice, Señor, quítame la vida, estoy completamente solo. Y quiero compartir hoy una historia que está en la palabra de Dios, en el libro de Nehemías, ¿no? Y acá ya quiero que veamos no el caso de una persona desanimada, sino de un pueblo desanimado, que es mucho más grave y mucho más complicado, porque ya no son 1, 2, 3 o 4 personas, sino un pueblo de cientos y miles de personas que se encontraban desanimadas. Pero para poder entender el contexto del libro de Nehemías y entender la condición de él, quiero que veamos una placa sobre lo que era el templo de Salomón, lo que era la ciudad de Jerusalén en el año 950 a.C. No sé si lo pueden ver bien allí, yo lo veo chiquito de acá, ustedes seguramente lo ven un poco más grande. Pueden ver ahí una ciudad que tenía murallas que la fortificaban, que la defendían frente al ataque de los enemigos. Tenían un templo maravilloso que había construido Salomón, tenían el palacio del rey, venían desde todos los pueblos y de muchos lugares a consultar
a Salomón, que era un sabio, hasta el tema de botánica, en todos los temas él era un sabio. Pero después del reinado de Salomón, el reino se divide en dos partes y empiezan los problemas. El reino del norte, el reino del sur, con Roboam, Jeroboam, y el pueblo poco a poco se empieza a alejar y apartar de Dios. Ustedes pueden ver esta historia en los libros de Primera y Segunda Reyes o en Crónicas. ¿Vieron cuando cuentan las historias? Este hizo lo bueno, este hizo lo malo. La mayoría de los reyes hicieron lo malo delante de Dios y el pueblo, que tenía una ciudad tan fortificada, empieza a declinar, hasta que finalmente en el año 586 se destruye esto, porque el 608 los toman los babilonios. Nabucodonosor toma Jerusalén, se lleva a los más sabios, allí va Daniel con sus amigos, y el pueblo empieza a perder su libertad. Esa ciudad que está allí la destruyen por completo en el año 586. El templo de Salomón completamente destruido, las murallas también destruidas, las puertas quemadas a fuego. Y durante 70 años ellos son cautivos de los babilonios, ¿no? Ahora, después de ese tiempo, los babilonios son conquistados por los persas y aparece el rey Ciro, que hace el famoso decreto de Ciro, que lo tienen en el libro de Esdras, en el capítulo 1, donde Dios le da un sueño y dice: tenés que dejar que el pueblo de Israel vuelva a su ciudad de origen, que vuelva a Jerusalén. Y entonces empiezan a hacer expediciones, va con Zorobabel, que era el primer gobernador, está allí la influencia del profeta Ageo, construyen el nuevo templo, pero la ciudad sigue completamente destruida y sigue estando en ruinas. Miren ustedes la grandeza de lo que era Jerusalén a lo que queda en el tiempo de Nehemías, una ciudad completamente devastada. Y Nehemías estaba sirviendo en la ciudad de Susa, que era la capital del imperio de Persia, y allí viene un grupo de judíos y les pregunta: ¿y cómo están los que están en la cautividad? No la cautividad, los que están allí en Jerusalén. Y le dice: están muy mal, están con las murallas destruidas, las puertas quemadas. Y me llama la atención lo que hace Nehemías, porque él podía haber pensado: uy, bueno, de la que me salvé, menos mal que estoy acá, seguro que no me fui para allá, que estoy con el rey, era el copero del rey, que era el rey Artajerjes en ese momento en Persia. Pero él dice: no, yo tengo que volver a la ciudad, yo tengo que ayudar a mis hermanos. Y quiero que veamos hoy esta historia, que yo creo que nos va a ilustrar mucho cómo un pueblo, cómo un líder ayudó a que personas que estaban sin fuerzas, desanimadas, que habían perdido la esperanza, pudieran seguir adelante con su vida. ¿Cuáles son las causas del desánimo? Y leemos el pasaje allí de Nehemías, capítulo 4, desde el versículo 6. Dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Cómo estaba el pueblo acá? Estaba animado, tenía ánimo para trabajar. Hicieron bastante. Era una ciudad devastada. De golpe él fue, les contó que Dios le había dado esta palabra y edifican hasta la mitad. Pero, siempre hay un pero, aconteció que oyéndolo Sanbalat, que era el rey de Samaria, y Tobías, que era de los amonitas, los árabes, que eran enemigos históricos de los judíos, los amonitas, bueno, los vuelve a mencionar acá, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ya empezaban a poner las puertas. Se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Qué había pasado? Los trabajadores no daban más. Habían hecho un esfuerzo humano tremendo y la primera causa del desánimo es la
fragilidad humana. Y a veces el desánimo o las luchas o los problemas pueden venir cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, porque aquí el pueblo estaba haciendo algo correcto, estaba haciendo lo que Dios le había pedido. No siempre es consecuencia de un pecado o que estamos errados. Es más, muchas veces puede ser que estamos en el camino correcto, pero sin embargo el desánimo viene sobre nuestra vida. En estos tiempos de posmodernidad y posverdad, que hace unas semanas escuchamos unas charlas tan interesantes sobre estos temas, se dan ciertas ideologías o mensajes falsos y los libros de autoayuda, que son los que más se venden actualmente en las librerías, te dicen vos sos todopoderoso, nada te puede vencer, vas a escalar todas las montañas, vas a llegar hasta la cima. Es una corriente humanista que en realidad no tiene ningún fundamento bíblico. Dice la palabra todo lo puedo, habla que sí podemos, pero en Cristo que me fortalece. No son las fuerzas humanas. Ahí vemos una imagen, ¿no?, de un hombre. Ven arriba una batería. ¿Cómo está esa batería? Descargada. ¿Qué le pasa a usted cuando se le descarga la batería del celular? ¿Qué es lo que busca desesperadamente? Cargador, ¿no? A veces en nuestra vida estamos así nosotros y en vez de recargar nuestras pilas espirituales, seguimos hasta que en un momento explotamos, ¿no? En la Biblia, cuando tratamos de enseñar a los niños en la escuela dominical de un supercampeón, de alguien, un guerrero grande, ¿de quién le hablamos? De David, el supercampeón, ¿no? El que venció a Goliat, vencía fieras, animales salvajes, ¿no? Si hablamos de alguien valiente y fuerte, yo pienso que el ideal es David. Ahora miren lo que él dice en el Salmo 39, en el versículo 4, dice, sepa yo cuán frágil que soy. Uy, se nos cayó un ídolo, ¿no? De golpe, si este era un campeón, si este no lo frenaba a nadie. Miren lo que él decía, tengo que reconocer mi debilidad. Tengo que reconocer que sin Dios no soy nada. El apóstol Pablo oró a Dios 3 veces por ese aguijón en la carne, que hay muchas interpretaciones de qué podía haber sido, pero no es el tema central que nos interesa, pero tenía algún problema, si fuera físico o emocional, pero algo lo estaba quejando, y él que había orado por tanta gente, si se habían producido milagros, había pedido a Dios que se lo quitara y Dios no se lo quitó, ¿no? Así que Dios es soberano. A veces Dios quiere obrar, a veces Dios quiere sanar. Me olvidé de decir que Leandro no tuvo que ser operado por 3ª vez, ¿no? Que Dios es un milagro y después de ese momento de oración donde recibimos el llamado, también fue sanado de ese tumor y no tuvo que volver a ser operado, ¿no? Pero Dios es soberano. Él a veces obra de una manera u otra. Y Dios le dice al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo le contesta algo, me encanta lo que le dice, Señor, entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué maravilloso, parece un contraste, pero es cuando realmente reconozco mi debilidad, es cuando me encuentro en una situación de fortaleza. Las fuerzas de los acarreadores desfallecían. Vean ustedes ahí lo que está subrayado. ¿En qué momento se produce el desánimo de ellos? ¿En qué momento de la edificación? Cuando estaban en la mitad. Y es un problema la mitad, ¿no? Porque cuando uno está haciendo una carrera, está pensando, uy, me falta... Yo cuando estaba en 3er año estudiando Derecho, decía, uy, me maté 3 años y me faltan 3 años más. Cuando usted está quizás entrenando, dice, estoy corriendo y me falta... Ahora recuerdo en un tiempo que entrenábamos y discipulábamos a deportistas cristianos, en un tiempo con mi esposa, jugadores profesionales. Bueno, algunos de ellos hicieron que mis hijos cambiaran de club, pero bueno, pudimos recuperar lo sacaban a la cancha, ¿cómo no van a hacerse hinchas de otro club, no? Pero bueno, pudimos recuperar a 2, uno lo perdimos, pero no voy a dar más datos. Y uno de los muchachos que entrenábamos era un discipulábamos, era un entrenador de maratonistas. La esposa era la campeona argentina
de maratón, Adriana Calvo en ese momento. Y yo le preguntaba, pero ¿cómo haces? ¿Cómo haces para que estos corredores que están tan cansados, cómo es mentalmente para que puedan correr 42 kilómetros? Y él me decía, hay un momento crítico en la carrera. ¿Cuál le parece que es el momento crítico? La mitad. Gracias, hermana. ¿Se me escucha bien? Sí, bien. Y él me decía, el momento de la mitad es un momento terrible, dice, porque el corredor ya hizo 21 kilómetros, hizo un esfuerzo terrible, no da más, y piensa, tengo que correr 21 kilómetros más. Y yo le digo, ¿y cómo? ¿Qué le decís? Y la verdad que la respuesta que me dio, recontra bíblica la respuesta que me dio, si eso que recién él estaba al camino del Señor, yo le digo que miren el horizonte, que miren la meta, ¿no? Y la verdad que yo me acordaba del pasaje del apóstol Pablo, donde dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y me decía que cuando ponían la mirada en el horizonte, los que eran realmente buenos y campeones, se producía como un clic en ellos y recuperaban las fuerzas y podían llegar hasta el final. Tengamos cuidado cuando llegamos a la mitad de algo. Cuando todavía la respuesta de Dios no vino, sigamos buscando al Señor, porque de Él viene siempre su respuesta. ¿Qué más pasó acá? La segunda causa del desánimo. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho. ¿Qué es este tema del escombro? Claro, ellos empezaron a edificar, pero no lo hicieron bien. Tenían que haber retirado de entrada todos los escombros. Y empezaron a edificar y de golpe el escombro se acumuló y fue un problema. No se puede edificar algo nuevo si hay escombros. Jesús mismo dijo, no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Dice la palabra, el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este pasaje se lo compartimos muchas veces a la gente que se convirtió hace poco o que está haciendo algún discipulado, pero la verdad que es muy aplicable también a los creyentes de 10, 20, 30 o 40 años en el Señor. Porque muchas veces venimos a la vida cristiana y traemos escombros del pasado. ¿Qué son los escombros? Son las cosas que arrastramos de nuestra vieja vida o de nuestra naturaleza humana y que no hemos entregado por completo al Señor. Me acuerdo ahora de cuando había campeonatos de fútbol entre iglesias, ¿no? Un muchacho que siempre tenía problemas, ¿no? Porque siempre se peleaba con todo el mundo. Entonces el pastor le dice, pero mirá, lo llamó, le dijo, mirá, tenés que mejorar tu conducta, tu vida cristiana en la cancha. Dice, no, yo a Jesús lo dejo fuera de la cancha cuando entro. Y cuando después salgo, como es algo que uno se lo pudiera poner o se lo pudiera sacar, ¿no? El Espíritu Santo va con nosotros a todos lados. Si vos venís acá al templo, el Espíritu Santo va. Si vas al lugar más pecaminoso del mundo, el Espíritu Santo va con vos, porque el Señor está con nosotros. Entonces, tenemos que dejar cosas que no hemos rendido o no hemos entregado al Señor. ¿Qué pueden ser? A veces el orgullo, A veces pensamos que, bueno, ya yo con todos los años que tengo de creyente, a mí nadie me va a enseñar nada. Las personas más grandes, entre comillas, que he conocido en muchas partes del mundo, creyentes, pastores de congregaciones de 10.000, 15.000 personas, unas personas con una humildad tremenda. Yo digo, que a veces nos preguntaban, ¿y vos qué pensás? Y yo, ¿qué me preguntás a mí? Gente que eran alumnos constantes. El orgullo puede ser un escombro en nuestra vida. Tenemos que estar siempre abiertos. Señor, hay algo nuevo para mí, yo lo quiero. Yo lo quiero porque yo te busco, porque trato de servirte, trato de hacer lo mejor que vos me pedís. A veces la incredulidad es un escombro. Pensamos que el poder de Dios era para el pasado. Gente que no cree en los milagros, gente que dice que, bueno, para hoy está la medicina. Por supuesto que la medicina es muy útil y tenemos que
seguir la medicina. Yo tengo 2 hijos odontólogos, o sea que no puedo estar en contra de los avances médicos, pero ¿qué pasa? Hay veces que ya la medicina no llega en algunos puntos. Entonces tenemos que creer que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dios no cambia. Los mismos milagros que Dios hacía en el pasado, Dios los puede hacer hoy. A veces la incredulidad puede ser un escombro. La mundanalidad, cosas que nos han pegado. A veces escucho cómo hablan algunas personas creyentes y digo, no se nos puede pegar la forma de hablar. O miraba estos días, el fin de semana, que hubo un estreno de una película, la más mirada era una que era sobre las brujas, sobre el terror, sobre el exorcismo. Y yo digo, ¿cómo puede ser, ¿no? que vivamos en ese contexto? Bueno, los cristianos estamos en el mundo y no nos tenemos que excluir del mundo, al contrario, nos tenemos que meter en el mundo, pero no tenemos que tomar las formas y las costumbres del mundo. Tenemos que renunciar a todo eso en el nombre de Jesús. ¿Qué sigue pasando en esta historia? En el versículo 10c, la tercera causa de desánimo es la baja autoestima. Dice, no podemos reconstruir el muro. La verdad que uno dice, pero ¿cómo llegan a esta conclusión? Se habían construido hasta la mitad y habían hecho una gran cosa. No, pero ellos dicen, no podemos, ¿no? Y realmente vivimos en una lucha espiritual. Lo escuchaba al hermano Esteban en la clase, que lo compartió al final, ¿no? Que realmente nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que es una lucha espiritual. Y mire lo que dice la palabra. Tenemos que derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo, como que hay que agarrarlo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como que tenés que agarrar el pensamiento de tu mente y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. No encuentro en ningún lugar en la Biblia donde dice que no podemos. Al contrario, dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y estos hombres se desanimaron. Como cuando fue de los espías que fueron a ver la tierra para ver si la iban a conquistar. ¿Se acuerdan? Los 10 espías que trajeron el informe, lo primero que le dijeron a Moisés y al pueblo, no podemos. No podemos. Dicen, miren, esos que están allí son gigantes y nosotros somos como, ¿recuerdan con la comparación? Como langostas delante de ellos. ¿Saben qué tenían? Una mentalidad de qué? Mentalidad de langosta tenían. No podían creer que realmente Dios estaba con ellos. Bueno, los otros 2 lo pudieron creer, pero Caleb y Josué, pero bueno, no tuvieron el apoyo del pueblo. El mismo Moisés, que estamos estudiando Éxodo, ¿cuántas veces le dice, cuando Dios lo llama? Tengo un mensaje, las excusas de Moisés, no las 4 excusas que le da. Le dice, Señor, yo no puedo. Señor, no me van a creer. Señor, soy tardo en hablar, y al final le termina diciendo, Señor, ¿por qué no elegís a otro mejor? ¿No? Así que, mire usted este gran líder, que fue maravilloso, porque lo que hizo Moisés es asombroso, pero evidentemente su estima no estaba muy alta. O el campeón de la baja autoestima, que es Gedeón, ¿no? Que cuando Dios lo llama, le dice, yo soy de la tribu más pequeña de Israel, que era de la tribu de Manasés, que era una tribu muy chiquita, y encima le dice, de todas las familias de Manasés, mi familia es la más pobre. Bueno, pero si Dios te estaba llamando, no importa. Tengo un pastor amigo en Uruguay, que es una de las iglesias más grandes de Uruguay, y él dice, siempre cuenta, yo era la familia más pobre de toda la iglesia, era mi familia. Bueno, y Dios lo bendijo igual, y Dios lo llevó adelante y él se preparó. No importa nuestro origen, nuestra condición, lo importante es si Dios nos habla y si Dios nos llama, Él nos va a respaldar y nos va a dar los recursos necesarios. No podemos tener baja autoestima porque dice la palabra que nosotros somos la niña de los ojos de Dios, que el Señor puso un tesoro en vasos de barro. ¿Y saben qué precio se pagó por cada uno de nosotros? Un precio altísimo, algo que vale muchísimo, que es la sangre del Señor Jesucristo. Así que cada vez que pienses algo negativo de tu persona, recordá quién sos y lo que el Señor quiere hacer en tu vida. ¿Cómo sigue la historia? Dice allí,
Nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. El temor es un arma del enemigo, del diablo. Frente al temor, el enemigo es la fe. Lo que tenemos que tener nosotros es confianza y fe en el Señor. Ellos tenían miedo que los mataran. Dice la palabra que el temor va a poner un lazo en el hombre. Proverbios 29-25. Cuando alguien está inmovilizado, no se puede mover. Bueno, eso es el temor. Bueno, este es el panorama de presentar el cuadro, ¿no? Ahora tenemos que ver la parte positiva. ¿Qué es lo que hizo Nehemías frente a esta situación? Porque podía haber dicho, bueno, me vuelvo a Susa, ahí con los persas, me voy con el rey, tenía mi trabajo tranquilo, pero él hace algo distinto. Y él lo que hace es esto. Miren lo que dice el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer cuando está en medio del desánimo? Orar. Orar al Señor. La oración cambia nuestra condición espiritual, nuestro ánimo. Hay un término ahora que lamentablemente nos han robado un poco, que es la meditación, que está un poco mal visto porque lo hacen religiones orientales, pero en realidad en la Biblia se habla mucho de meditar en la palabra, de reflexionar, porque eso es lo que nos pone más tranquilos. La oración, Jesús necesitaba apartarse para orar y estar tranquilo. Ahora una cosa linda es que vea usted allí cómo dice que es la situación. ¿Él oró solo? ¿Qué dijo él? Oramos a nuestro Dios. Qué bueno es orar con otros, no orar solo. Buscar compañeros y compañeras de oración. Y puso guarda cada cuánto tiempo, de día y de noche. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que más tenemos que guardar de todas las cosas? El corazón. Nadie puede guardar tu corazón, ni Dios puede guardar tu corazón por vos. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu mejor amiga o amigo. La única persona que puede guardar tu corazón sos vos. Vos decidís qué entra en tu corazón, qué pensamientos hay en vos. Si vos te apartás de cosas o no, tenés que guardar tu corazón porque es algo súper valioso. Las cosas valiosas se guardan en lugares especiales. En la antigüedad era allí en los campos, ¿no? Que se hacían pozos. Jesús da la parábola del tesoro escondido. Bueno, tenés que guardar tu vida de oración y tu corazón. ¿Qué hace luego? Dice entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Qué hizo? Reorganizó al pueblo e hizo una pausa. No le dijo, bueno, muchachos, tenemos que seguir trabajando, no sean flojos. No, se dio cuenta que tenía que hacer una pausa, que tenía que parar, que tenían que recargar las baterías. Y este es un consejo que también tenemos que tener muy en cuenta nosotros en este tiempo, en todos los aspectos de nuestra vida. No es cuestión de ser súper productivos, sino que hay momentos donde hay que reorganizarse y hacer una pausa. Y tenemos que empezar a cambiar cosas, porque acá dijo, bueno, vamos a poner las cosas distintas. No se pueden obtener resultados positivos haciendo siempre lo mismo. ¿Cómo sigue luego? Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. ¿Qué les dijo? Acuérdense de cómo el Señor nos ayudó durante tantos siglos y a pesar de que muchas veces le fallamos, Dios fue fiel con nosotros. ¿Podés recordar alguna vez que Dios te ayudó en alguna circunstancia? Dice la palabra, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides,
porque el Dios que hizo el milagro y te ayudó en el pasado es el mismo Dios que está hoy. Recordá la cercanía de Dios en el presente. No temas porque estoy contigo ni desmayes, dice el Señor, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Me encanta la palabra siempre. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y recordá el poder de Dios en el futuro. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cómo sigue la historia? Y les dice, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. No es solamente por nosotros, sino que nuestro estado de ánimo también tiene influencia sobre nuestra familia, nuestra iglesia, sobre nuestras relaciones. Hay una batalla espiritual que se libra todos los días en nuestra vida. Y la mente es el campo de batalla de esta lucha. Escuchaba en la casa de escuela dominical de la espada del Espíritu, ¿no? Y esa es la armadura de Dios. ¿Saben cómo ellos hacían la obra? Con una mano tenían la espada y con la otra iban edificando. Qué tremendo, ¿no? La palabra de Dios es la base de nuestra vida cristiana. La palabra de Dios es de Dios. La palabra contiene la Biblia, la palabra no contiene, es la palabra de Dios. Es toda sí y amén. Del principio hasta el final es palabra de Dios, completa, completa. Y paralelo a lo que estaba haciendo Nehemías está el sacerdote y escriba Esdras, que si ustedes después quieren leer en el libro, él junta a todo el pueblo y les empieza a leer la ley. Y es algo tremendo, porque era un pueblo que había estado cautivos, no tenían templo, no tenían lectura de la palabra, y ellos que no habían escuchado, de golpe empiezan a escuchar, y ¿saben qué pasa? No lee la palabra 10 minutos, empieza a leer 1 hora y ellos se quedan. Dice, bueno, sigo, empiezo a leer 2 horas y sigue. 3, ¿sabe cuánto pasó? Varios días estuvo leyendo la palabra de Dios, y el pueblo oraba y estaba compungido por lo que Dios hacía. Y Dios, como decía antes, sigue siendo el mismo. Hace unos años vimos lo mismo, en algo similar a esto. Cuando estaba leyendo me acordé que estábamos por viajar a Estados Unidos con mi esposa y escuchamos que en una universidad muy tradicional, wesleyana, que de tradición metodista, había comenzado un despertar espiritual. Es universidades que son evangélicas de nombre, donde la gente estudia diferentes carreras, pero tiene que hacer créditos en teología como algo obligatorio. Así que tienen que ir medio obligados a escuchar la teología y la clase que no les gusta. Pero bueno, empezaron con una clase de teología y hubo como una bendición, una unción de Dios muy grande, que se quedaron allí y no volvieron. Entonces los demás fueron a ver, y los que fueron a ver lo que estaba pasando, fueron y se quedaron también. Bueno, la cosa que esta reunión duró durante días también allí. Vieron personas de muchas partes del mundo. Nosotros viajamos milagrosamente, estábamos allí, dijimos, tenemos que viajar, y fuimos a ver esto, y algo tremendo, como jóvenes que realmente no tenían ninguna inquietud espiritual, estaban arrodillados, estaban clamando a Dios, y esto es lo que hace falta, que la gente tenga un toque con Dios. Porque yo recuerdo muchas veces que había jóvenes que le decíamos, mirá, tenés que leer la palabra, tenés que hacer esto, y no pasaba nada. Pero de golpe tenían un toque de Dios en su corazón y uno los veía después arrodillados en el altar, orando. Necesitamos un encuentro con el Señor. Acá eran cosas que pasaban, nosotros estamos allí, Dios nos bendijo de una manera milagrosa, porque había que hacer filas a veces de cientos de metros para poder entrar y estar un rato en la reunión, de la cantidad de gente que estaba yendo. Bueno, pudimos a través de una persona entrar, estar con los estudiantes, y vimos realmente lo que es cuando Dios obra y cuando Dios bendice, lo mismo que pasó aquí con Esdras, un avivamiento. ¿Y saben dónde se produce el avivamiento? En los creyentes, en la iglesia. A veces pensamos que avivamiento es que la gente se convierta. Eso es un despertar espiritual, pero se tiene que avivar lo que una vez tuvo fuego. Y el fuego del Espíritu Santo lo tienen los hijos de Dios. Necesitamos un avivamiento. Aquí fue un avivamiento nacional, el que vivieron
en Jerusalén. También algo así necesitamos nosotros. Y viene después, ya terminando, el pasaje que dice: cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea, y fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Miren qué pasó. Volvieron a la tarea, no se quedaron en la pausa eterna. Volvieron a la tarea, terminaron el muro, y viene ahora el pasaje, ya terminando, que más me gusta, o el versículo que más me gusta de todo este relato. Y dice así: y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Se da cuenta? Cuando Dios obra, ¿qué pasa? Las cosas comienzan a cambiar. ¿Puede creer esto para su vida? ¿Recuerdan ustedes quiénes tenían miedo antes? Los judíos, que estaban siendo amenazados. De golpe, las cosas cambian tremendamente. Ahora, los que tenían miedo eran los contrarios. Dice, temieron todas las naciones. Sanbalat, Tobías, los de Axod, los árabes, hasta los mismos judíos que estaban así con ellos, que estaban un poco rebeldes y no querían ayudar, temieron todos delante del Señor. Y dice que se humillaron, y aparte, miren, fue un testimonio, porque ellos se dieron cuenta, el resto de los pueblos, que nuestro Dios había hecho esta obra. A veces puede ser que en un lugar, en un trabajo, alguien se burle de vos por ser cristiano, pero cuando tenga un problema no va a ir a consultarle a otro de los amigos de la farra, seguramente te va a ir a consultar a vos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser un testimonio a través de nuestra vida para los demás. Dice la palabra que Dios comenzó una buena obra en tu vida y Él la va a completar. Si algo que me gusta del Señor es que el Señor no se da por vencido con nosotros. ¿Y cómo le damos trabajo a veces? ¿No? Yo, en primer lugar, me pongo. ¿Cómo le doy trabajo? ¿No? Como el alfarero que está ahí trabajando con el barro, y de golpe se rompe la vasija, uy, qué lío hice, y el Señor no dice, bueno, ya está, se rompió la vasija, mala suerte. No, el alfarero la toma de vuelta. Dios no desecha a nadie. A veces las personas pueden desechar a otros, pero Dios no desecha a nadie. Dice la palabra, Jehová cumplirá su propósito en ti. El Señor tiene una característica, había leído un libro hace muchos años, su obstinado amor, ¿no? Que Dios es obstinado y no se da por vencido, sigue luchando. Dice la palabra que hay un final dichoso para el hombre y la mujer de paz. Tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Esto es lo que enfrenta los pensamientos del enemigo. Y finalmente nos dice que somos más que vencedores por medio de Cristo. Cuando habla de las pruebas, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. Realmente no sé tu situación personal, familiar, pero sí sé que Dios es bueno. Sí sé que si Dios te llamó y te buscó, no es simplemente para resolverte un problemita. Y es bueno que cuando venimos al Señor se resuelven cosas a veces en lo familiar, en lo económico, pero Dios nos llamó porque tiene un propósito para cada uno de nosotros. Yo quiero animarte en esta mañana a que busques al Señor de todo corazón, que puedas creer que hay victoria en el nombre de Jesús, que no hay ningún desánimo que te pueda vencer. Si estos hombres, si este pueblo pudo superar el desánimo, construir esos muros físicos y con Esdras los muros espirituales, el Dios es el mismo Dios que obró allí, es el mismo Dios que está en tu corazón. Yo quiero terminar este tiempo orando para bendecir tu vida. Si querés nos ponemos en pie, te pido por favor un minuto y oramos. Cerrá tus ojos allí donde estás. Y si vos recibiste esta palabra, guardala en tu corazón como la semilla de la parábola del sembrador. No dejes que caiga en tierra. Si tenés una actitud humilde y la guardás en tu corazón,
puede dar fruto a 30, 50 y a 100 por uno. Señor, te doy gracias en esta mañana porque hay una presencia hermosa de tu Espíritu Santo en este lugar. Señor, gracias porque vos conocés a cada amigo, cada amiga, cada hermano, cada hermana que está en este lugar en esta mañana, cada necesidad, cada situación, aún, Señor, cosas que nadie conoce, solamente ellos y tú, vos las conocés, Señor. Yo te pido que vos puedas animar a mis hermanos y hermanas, vos puedas, Señor, ayudarles a enfrentar las luchas espirituales que tienen cada día. Señor, gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana. Señor, hay algo nuevo en Cristo para nosotros. Y Señor, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria y declaramos, Señor, que porque vos vivís, hay victoria, Señor. Hay victoria, Señor, en Cristo. Señor, gracias porque no nos preocupa el futuro, aun cuando vivimos en un mundo tan conflictivo en este momento. Señor, nuestra mirada está puesta en ti. Amén. Señor, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Señor, te alabamos y bendecimos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén.